Hola, vamos a ver en este vídeo cómo al interpretar la cuántica mediante nodos conectados o algo similar a las redes neuronales, podemos ver más claramente cuál es la relación entre lo observado y el observador y la relación entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Veremos que ambos coexisten. Así que vamos a empezar explicando qué es este programa. Este programa lo que hace es, mediante redes neuronales, hacer lo mismo que hace un ordenador cuántico o un simulador cuántico, que es ejecutar instrucciones cuánticas. Para ello, lo primero que le doy es crear red. Esta red corresponde a dos qubits, que serían los spines, por ejemplo, de dos electrones o de dos átomos, etcétera. Entonces, como tenemos dos qubits, tendríamos cuatro posibilidades, 2 elevado a 2, y como son números complejos, tenemos 8 nodos. Así que en el mundo cuántico, lo que realmente existe son las posibilidades en la red. Este primer nodo es este primer nodo en azul, que pone 1, y el nodo en amarillo corresponden a una probabilidad. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria del estado. Segundo nodo, 2 y 2, en amarillo real, en azul real y en amarillo imaginario. 3 y 4, son un total de 8 nodos, como si fueran 8 neuronas, todas interconectadas por las que he creado al azar. Pero cuando voy a ejecutar una instrucción cuántica, como por ejemplo H0, las conexiones son diferentes. En la realidad sería, yo tendría los átomos y los bombardearía con microondas y entonces se crearían estas conexiones. Ahora le doy a entrenar red y se han creado estas conexiones. Estas conexiones son de presente, tal como está la red hoy en día, al futuro. O sea, cómo se van a mover los elementos que hay en esta red. Este valor de entrada, 0, el estado en el que estaba la red, contenía estos valores dentro de cada neurona. Y cuando se transmita al futuro, se multiplicará por este cable, por el valor de este cable, que depende de su ancho. Si está en rojo el cable, es que su valor es negativo. El peso, que se llama, es negativo. Y si está en verde, es que es positivo. Entonces el 1 se transmitirá a sí mismo y le transmitirá lo que tiene al 2. Y yo sé que el H0 es el grosor del cable es 0,7. Entonces sería 0,295 por 0,7 más 0,295 por 0,7 a este. Entonces, como veis, hay un movimiento de presente a futuro. Se puede ver de esta otra manera, en una capa circular, y vemos como aquí tenemos los mismos nodos de antes, del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, hay 8 nodos, por sus parejitas azul y amarillo, y vemos cómo se transmite del 1 al 2. Y así mismo, esta flechita que se transmite a sí mismo, multiplicándose por el peso, que en este caso depende del grosor de la línea, que yo sé que es 0,7 en el caso de la instrucción H. Si por ejemplo entreno la red para otra instrucción cuántica, por ejemplo CX, le digo entrenar red, los pesos cambiarán. A ver, CX01. Esta instrucción necesita 2. ¿Con quién entrelazo el 0 con el 1? Entrenar red. Y veis que han cambiado las conexiones. En este caso ahora ya no es 0,7, es 1. Directamente va del 1 al 1, del 1 real al 1 real, del 1 real, o sea que se queda como estaba, pero en cambio aquí hay un movimiento del 2, se traslada al 4. Y el peso, yo sé que este grosor corresponde al 1 porque sé que la instrucción CX, el peso es 1. Si lo vemos en una capa circular, vemos que ha habido el movimiento del 4 al 2 y del 2 al 4, se han intercambiado los valores. Si doy a propagar red,
veréis cómo se van intercambiando los valores. El 401 está aquí y ahora pasará al otro lado a propagar, se propaga y así se van intercambiando los valores. Entonces, como veis, y además cuando se ejecuta, esto sería equivalente a bombardear con otro tipo de microondas, con otra señal diferente de microondas, a esos dos átomos que tenemos ahí. Pero en realidad no tenemos dos elementos. En realidad en el mundo cuántico hay 8 elementos. Bien, vamos. Y este tipo de visión circular es la que nos muestra cómo en realidad hay una sola cosa que está cambiando el mundo cuántico, esta red, que cuando se le dice ejecuta esta instrucción, se configuran sus conexiones de cierta manera específica. Por ejemplo, vamos a poner otra instrucción, RZ, gírame en el eje Z 1,1 radianes el qubit 1. Le digo entrenar red y ahora veréis que cambian las líneas. Y como veis, siempre la distancia que viajan todos es la misma, menos cuando viajan a sí mismos, se propagan a sí mismos, porque cuando se ejecuta una instrucción cuántica, todos los estados cambian al unísono, al mismo instante. Entonces no podría viajar una distancia de 2 y otro de 1 porque incumpliría esa norma de que todos cambian al unísono. Volvemos a la vista de dos capas, de presente a futuro, y vamos ya a pasar a la fase del colapso. Bien, hemos visto que esto es el mundo cuántico desde un punto de vista de conexiones. Entonces, ahora vamos a darle a propagar red. Los valores van del presente al futuro, o sea, lo que estaba así se ha quedado ahora así, son los mismos elementos, solo que la visión del presente en el futuro. Y ahora vamos a medirlo. Vamos a medir, podemos medir el qubit 0 o el qubit 1. Y en realidad, como veis, aquí no hay solamente dos átomos, en el mundo cuántico hay 8 elementos. Entonces le damos a medir y aquí está el colapso. El colapso consiste en que la parte real y la parte imaginaria se juntan. Si esta neurona tenía dentro de sí el valor 0,291 y esta otra menos 0,89, imaginario era un número complejo, 0,291 más menos 0,089 y. Entonces se multiplica por sí mismo la parte real por la parte real más la parte imaginaria por la parte imaginaria, lo que me da 4 valores. Ha habido una reducción y esto ya estamos entrando en el mundo real. Esto era el mundo imaginario donde había 8 valores y esto es el mundo real. Estamos haciendo la reducción hacia el mundo real. Una vez que ha colapsado, hemos llegado a esta parte donde hacemos el sumatorio de parte real por parte real más parte imaginaria por parte imaginaria, es el módulo de donde todas las probabilidades tienen que sumar 1. La que va a suceder al azar. Entonces, ¿cómo se hace esto mediante azar? Pues, como ya dije, el grosor del cable nos indica el valor del peso. Pues se crea, él mismo se conecta consigo mismo con un cable al azar, cualquier valor. Entonces, al multiplicarse por un valor al azar, a la larga se van a cumplir estas propiedades. En un solo caso puede ganar cualquiera. En este caso gana el estado 2. Gana el estado 2. Pero si le vuelvo a dar a medir, ahora gana el estado 3. Gana, ¿por qué? Porque es el valor más alto, porque lo he multiplicado por pesos al azar y este es el peso más grueso. A pesar de que este tenía un valor mayor, este es un valor 0.25, este 0.291, gana este porque su cable es más grueso. Al multiplicar 0.25 por el valor del cable, sale 0.204, que es mayor, y ha ganado esta al azar. Y esta operación, realizada múltiples veces, me garantiza que se va a cumplir la probabilidad. Es una autotransformación azarosa para ver quién gana. Entonces, ha ganado el estado 1,0 y estoy midiendo solo, en este caso estoy midiendo solo el qubit 0, que es el qubit rosa, el que está solo a la derecha. Esto significa que ha ganado
el qubit rosa cuando vale 0. Por lo tanto, solamente son compatibles los estados que terminen en 0. Hay que tachar este y este. Hay que modificar el mundo cuántico desde el real para que los valores donde el qubit 0, que es el que he medido, valía 1, se queden a 0, porque ya no existen, ya no son compatibles con que yo haya medido un 0 aquí. Solamente es compatible este y este estado, el 0, 0 y el 1, 0. Y ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve para luego volver a modificar el mundo cuántico mediante una serie de redes que no he detallado aquí, que lo que hacen es ponerme a 0 los valores del mundo cuántico que no son compatibles con lo que yo he medido en el mundo real. Así que cuando mida el qubit 1 todavía no tengo claro cuál, si es un 1 o un 0, porque solamente he medido el qubit 0, el átomo 1, pero en realidad, como si hubiera medido el qubit 1, lo que se hubiese puesto a 0 serían otros valores diferentes, como veis. Perdón, aquí he medido los dos. Si mido el qubit 1, lo que se queda a 0 son otros valores, porque el qubit 1 gana el 1, entonces solamente son compatibles los que en azul están en 1, que es el 3 y el 4. El 1 y el 2 está en 0, el azul. El qubit 2, que es el de la izquierda, que está en 0. Entonces se ponen a 0 estos 4 estados del mundo cuántico. Entonces hemos colapsado del mundo clásico, del mundo cuántico al mundo clásico, y una vez colapsado hacemos el azar, y una vez que gana uno de ellos, dependiendo de qué qubit queremos medir, o si queremos medir los dos, se vuelve a modificar el mundo cuántico. Pero como veis, ambos mundos están conviviendo simultáneamente. No es que del mundo cuántico pasemos al mundo clásico y todo se reinicie ahí, no, no. Ambos mundos coexisten. Es como si yo, en esta vista, entre medias de el 1 y el 1 azul y el 1 amarillo, pusiera otro nodo que correspondía entre medias aquí, que correspondería al mundo real. Entre el 2 y el 2 habría otro nodo que correspondería al mundo real. Esto no lo he dibujado pues porque toma trabajo. Y en el mundo 3 y el mundo en el estado 3 azul y amarillo, entre medias habría otro que correspondería al mundo real. Entonces, como veis, coexisten. ¿Pero qué significa esto de 4 estados, 4 posibilidades? Pues esto, ¿y qué es el observador? ¿Qué es lo observado y qué es el observador? Vamos a ver esto ahora con detalle. Entonces, ¿qué podría significar esto? Podría significar, esto simplemente es un spin arriba, un spin abajo. Eso dependería de cómo lo interpreta. Son datos simplemente y depende de cómo lo interprete. Esto podría hacer, el 1 podría hacer sabor chocolate, sabor vainilla, el 2, el 3 sabor fresa y el 4 sabor nata de un helado. La sensación de sabor podría ser. Entonces, o podría ser color rojo, color verde, color azul, depende de si eres sinestésico, depende del observador, de cómo interpreta estos datos. O sea, realmente, ¿qué es lo observado? Él está... ¿Y quién es el observador y quién es el que observa? El observador pertenece a la parte, podríamos decir que sería la parte que colapsa el mundo cuántico, porque el mundo que colapsa el mundo cuántico al mundo clásico, porque lo observado es un entrelazamiento, no existe distinción entre observado y observador hasta que se colapsa. Son los datos que entran por aquí, el valor que tiene cada neurona y el valor de sus pesos. No podemos decir los pesos son el observador y el valor que entra es lo observado, no. Es la relación entre lo observado y el observador en el mundo cuántico, están entremezclados y se corresponden tanto al cable como al contenido que se transmite.
a través del cable. Podemos verlo en una analogía electrónica como a la resistencia del cable, como el voltaje que pasa a través de él. Entonces, como veis, así se puede comprender mejor qué es lo observado, qué es el observador, qué es en qué consiste el proceso cuántico y cómo este se puede interpretar mediante una serie de redes neuronales. En la realidad, tú piensas, yo soy el que bombardeo con microondas ese átomo, ese electrón, y para que ejecute una compuerta. Bueno, cuando haces eso, ya sabes que estás estableciendo las conexiones. Es como si conectaras un cable aquí y le establecieras, le dijeras a estas neuronas y le dijeras cómo tiene que ser su conexión al futuro. Pero esto es una visión como si tú estuvieras haciendo las cosas, tú estuvieras forzando las cosas, pero en realidad yo lo interpretaría como si los hechos han sucedido en este orden, esto ha pasado por este cable hacia el futuro de esta manera, y luego, porque estaba predestinado a ser así, y esto estaba configurado, bueno, predestinado no es que esté todo escrito, sino que en ese momento está en ese estado y va a suceder eso, va a haber ese cambio porque está todo interconectado de esa manera. Y una vez sucedido eso, va a suceder esto y nosotros lo vamos a interpretar como si lo hubiésemos hecho nosotros todo, ¿no? Pero en realidad esto estaba predestinado porque el estado actual era este que iba a llevar a esta visión, a estos cambios en el mundo cuántico y en el mundo clásico, a que ganara el qubit, yo midiera el qubit 1, viera que ha ganado el sabor fresa o chocolate, el que sea el valor 3, y luego el mundo cuántico también cambia desde el mundo clásico para que los dos estén conviviendo de una manera sincronizada. Así que espero que esto aclare vuestras dudas sobre qué es lo clásico y qué es lo cuántico. No es que nosotros por nuestra voluntad realicemos las cosas, sino que todo está interconectado de tal manera que nos va a llevar a estas consecuencias. Nosotros desde el mundo clásico vamos a pensar, he probado un sabor fresa, pero el sabor fresa depende de cómo he interpretado yo estos datos del valor 3 dentro de mi red neuronal, dentro de una configuración entremezclada, que por eso existen los sinestésicos y gente así que siente, que ve los sabores, ve los olores y cosas así.